para iniciar. ¿Vale? Vamos a darle gracias a Dios, vamos a presentarnos delante de Él. Y hermana Eli, llévanos en oración, por favor, para iniciar nuestra clase. Sí, Gracias. bendito y amado Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, por permitirnos en este día haber concluido con nuestras actividades, Señor, y en esta hora presentarnos delante de ti en esta clase, Señor, tan interesante que siempre nos lleva más a más, Señor. y, y nos ponemos delante de ti para pedirte que seas tú el que nos esté hablando, el que esté dando dirección a nuestro profesor, que nos estés hablando a través de él, Señor, y permítenos eh, cada clase recordar lo que tú nos enseñas, Señor, pero también llevarlo a la práctica, Señor, que estas enseñanzas puedan tener un impacto en nuestras vidas, Señor, para acercarnos más cada día a ti y también ser hijos dignos, Señor. Permítenos ser esa luz, Señor, para lo que tú nos has llamado. Nos ponemos, Señor, delante de ti y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Eli. Sí, Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias a Dios por este día, ¿verdad? Que nos permite presentarnos. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno porque las clases son algo largas. Ay, traía las manos llenas de chile. Perdón, le estoy Profesor, haciendo ojitos. Sí, una pregunta. ¿A usted le llegó mis tareas? sí, sí, sí. Perdón, Ah, ya bueno, ya no te alcancé a contestar, pero sí, sí me llegó. Gracias. ah, bueno, está Ya, bien. ahorita termina la clase, ya te contesto y ya te comento, ¿vale? No, tranquilo, nada más quería saber si te llegó porque es que como tengo tantos números, posiblemente pensé que lo envié equivocado. No, no, sí, no te preocupes, todo bien. Pues bien, vamos a entrar en la clase y ¿se acuerdan? La semana pasada veíamos un poco sobre la primera regla, terminábamos la primera regla de la hermenéutica y veíamos que, bueno, eso lo vimos hace dos clases, pero veíamos que para la primera regla existían requisitos que debería tener en este caso, el que va a interpretar o el que está realizando la hermenéutica, el exégeta. ¿Se acuerdan cuáles eran esos requisitos? Eran tres puntos. los requisitos eran especiales y generales, ¿no? Ok, no, era que eso de los especiales y generales, estábamos hablando que el método de interpretación era usual y ordinario, pero había tres requisitos, bueno, sí, eran requisitos especiales que que debía tener el orador o el exégeta. Es la capacidad espiritual, actitud de compromiso y espíritu mediador. Exactamente. Muy bien, es la parte, es esa capacidad espiritual, la actitud de compromiso y el espíritu mediador, ¿verdad? Que tiene que tener esta persona que va a realizar la hermenéutica, que va a realizar la extracción o lo profundo que va a introducirse dentro para poder realizar un buen estudio, ¿no? El día de hoy vamos a ver la segunda regla de la hermenéutica y nos dice, nos dice la palabra, o bueno, vamos a ver a raíz de la palabra todo lo que necesita un buen exégeta. Les voy a compartir mi pantalla y dice que vamos a ver la regla segunda, ¿vale? La regla segunda, es tomar
las palabras en el sentido que indica el versículo. O sea, vamos a llevar así esa parte de las palabras que vamos a estar leyendo, las vamos a tomar de acuerdo a cómo se está indicando o como nos lo está haciendo ver el versículo y vamos pues a desarrollar qué es lo que vamos a encontrar o qué vamos a necesitar para poder extraer o para poder ver esas palabras tal cual las escribió el autor o tal cual están ahí escritas en este caso en la palabra de Dios, ¿vale? Esta es la segunda regla y dice que haciendo el recuento que tomábamos ahorita, como hemos mencionado anteriormente, el intérprete debe de cumplir con ciertas características generales, que es, las características especiales, para comenzar con el estudio de las escrituras. Y nos decía, nos recordaba la hermana Eli, que eran esta parte de los 3 puntos que nosotros debemos de tener presentes para poder llevar a cabo o que el intérprete debe de tener presto y presente para poder realizar una buena interpretación, un buen estudio, ¿vale? Y dice que para esta segunda regla, aparte de esas 3 características especiales, de la misma forma debemos, o hay 5 aspectos que el intérprete debe de trabajar para no caer en actitudes inapropiadas. O sea, nuestra vida, o más bien, más que nuestra vida, nuestro estudio debe de tener una actitud apropiada para la buena interpretación, para el buen estudio o el estudio correcto de las escrituras. Dice que estos 5 aspectos, el primer aspecto de estos, dice que es un espíritu respetuoso. ¿Vale? Dice que al tener este espíritu respetuoso, obviamente debemos reconocer que la Biblia es la revelación de Dios y estar dispuestos a obedecerla. Y primera Tesalonicenses nos habla esta parte, dice, dice la palabra. No lo busquen, yo lo leo. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces dice que cuando este intérprete debe de tener ese espíritu respetuoso, saber y tener entendido que la Biblia o la palabra, que los versículos que vamos a estar leyendo, que vamos a estar estudiando, son puros la revelación de Dios, ¿vale? Y nuestra vida en ese respeto debe de estar llevada o debe estar ligada o encaminada a estar dispuestos para poder obedecer lo que Dios nos va a hablar en, en esta lectura, ¿no? Obviamente sabemos que para el intérprete veíamos el tercer punto de las características especiales es que debería de tener perdón, un espíritu se me olvidó la palabra. Ayúdenme, por favor, ¿cuál era el tercer punto? Se me olvidó. Mediador. De mediador, muchas gracias. Un espíritu mediador, ¿verdad? Debe de tener ese espíritu para poder llevar a cabo o poder llevar el mensaje a aquel que lo va a recibir, ¿vale? Entonces, como nosotros como intérpretes, al tener ese espíritu mediador, en nosotros debe de existir el respeto, primeramente para poder mediar entre el autor principal que es Dios y el creyente que va a recibir el mensaje,
pues al primero que le va a hablar va a ser al que está leyendo el mensaje, ¿verdad? Entonces, nosotros como intérpretes debamos a recibir primeramente la palabra, vamos a recibir primeramente el alimento, vamos a recibir primeramente el mensaje y nuestra vida debe estar dispuesta a obedecer eso que estamos leyendo, ¿vale? Dice el punto 2 que debe de tener un espíritu dócil. Dice, esto se refiere a la flexibilidad de aceptar lo que la palabra de Dios afirma. Si dejamos que los dogmatismos, ideas preconcebidas ocupen un lugar en nuestra mente y corazón, perderemos la oportunidad de recibir lo que las escrituras quieren darnos. O sea, ¿qué es esto? Que debemos de despojarnos totalmente de nosotros, de los dogmas, de las ideas preconcebidas, de lo que haya en nuestra mente antes de abordar la palabra de Dios, ¿vale? Para poder abordar la palabra de Dios, obviamente este segundo paso, pues ya va a ser más fácil el poderlo llevar si nosotros tenemos entendido la, el primer aspecto, que es tener un espíritu respetuoso, ¿verdad? Si nosotros vivimos o tenemos entendido que somos respetuosos, que la palabra de Dios o que la Biblia es la revelación de Dios, es Dios hablando en todo momento, obviamente entonces nos vamos a quitar todo perjuicio, nos vamos a quitar toda idea ajena, toda idea propia, todo pensamiento, toda percepción nuestra para que Él nos hable. Entonces, todo eso se refiere al segundo punto, que es el espíritu dócil, ¿vale? Va a estar dosificado a lo que Dios le va a hablar, quitando nuestra interpretación, nuestro pensar, nuestro actuar, nuestro discernir, y va a venir el Espíritu de Dios a hablarnos, ¿vale? Dice que el tercer punto o el tercer aspecto es ser un amante de la verdad. Dice que este aspecto está relacionado con el anterior, pero es importante enfocarnos en que el ser humano siempre ha tratado de buscar la verdad en otros lados y no en la palabra de Dios. Dice ahí Proverbios, el libro de Proverbios en su capítulo 23, versículo 23. Nos dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Dice desde el 22, dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. ¿Vale? Entonces dice que nosotros cuando atesoramos realmente la verdad, cuando vamos y recibimos realmente la verdad, pues vamos a dejarnos o vamos a estar en ese espíritu dócil que va junto con este de amante de la verdad. Dice la palabra de Dios en otra parte, dice que la, pal- la, la palabra es verdad, ¿verdad? Que Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, Él es la verdad y la palabra de Dios es verdad. Dice, todo lo que Él habló es verdad porque Él es la verdad. Él no solamente vino y predicó el reino de los cielos, sino también usó la palabra, usó o citó el Antiguo Testamento afirmando que esa es la verdad. ¿Y por qué la citaba? Porque el Antiguo Testamento habla de él, de todas las profecías que él iba a cumplir. Entonces, si nosotros somos amantes de la verdad, vamos a tener ese espíritu dócil
de quitar nuestra interpretación y de recibir lo que Él nos está dando y la vamos a amar. ¿No? Dice este punto que el hombre por los siglos perpetuos y en todos los tiempos de la humanidad siempre ha buscado la verdad en diversos sentidos, ¿no? Y vemos esa parte de la verdad cuando uno tiene la verdad, pero no le acomoda, la empieza a distorsionar, ¿no? Ustedes ya hace mucho tiempo, pasaron en aquel lejano primer semestre, pasaron por una clase que se llama apologética, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan qué es la apologética? La defensa de la fe. La defensa de la fe, ¿verdad? Y ahí en la apologética veían todo este estudio de las diversas sectas que se mueven hoy en día y que se han movido a lo largo de la vida. Y vieron a lo largo de esa materia cómo todas esas sectas, tanto las que fueron, que siguen y las que se han levantado, todas han salido de la palabra de Dios, de la verdad. Pero como la verdad no les ha acomodado, la empiezan a tergiversar y la empiezan a acomodar de acuerdo a su conveniencia, a su interés, a su objetivo, ¿verdad? Así es el hombre, así es el ser humano. Siempre va a buscar tratar de torcer la verdad o de buscar la verdad en otro lado, en otro punto o en otra situación, ¿no? Vemos muy puntual estos budistas, el Dalai Lama, que ellos llevan y tienen esa creencia que el apartarse en un lugar, el apartarse de todo el mundo, van a encontrar la revelación y empiezan en la meditación profunda y entonces abren la mente y los llena un espíritu, ¿verdad? Y los empieza a guiar, pero lamentablemente no es el Espíritu de Dios. Es espíritu, quién sabe de quién, chocarrero por ahí, y empiezan a tergiversarse, ¿no? Porque el hombre siempre ha tratado de hacer eso. El ser humano siempre ha tratado de hacer eso, de acomodar o de imponer su verdad o de buscar la verdad en otro lado que no es la palabra de Dios. Siempre ha estado alejado. Lo vemos y nosotros aquí en casa, en Resta Centro, lo estudiamos por más de 2 años en una serie, todos los viernes, los reyes de Israel. Y empezamos a ver cómo todos esos reyes, David se apegó, ¿verdad? Bueno, primero, cuando quiso llevar el arca, lo hizo conforme a su emoción y a su entendimiento y trató de hacerlo como él creía que era lo mejor. ¿Y qué pasó? Murió alguien, ¿verdad? Pero cuando él fue a las escrituras, él fue a la ley, él fue a la verdad, a la palabra de Dios, entonces después lo volvió a hacer y lo hizo de la manera correcta. Sin embargo, vemos todo después cuando el reino se separa con el hijo de Salomón, que se separa con Jeroboam y con Roboam, y vemos cómo cada quien se empezó a perder, vemos cómo se olvidaron de la verdad y reinaban conforme a su entendimiento, conforme a su criterio, conforme a su pensar. Por eso dice que este punto está muy ligado con el anterior aspecto, que es un espíritu dócil. Porque si no tenemos ese espíritu dócil, pues obviamente si no somos amantes de la verdad, no va a haber un espíritu dócil. Y si no hay un espíritu dócil, pues obviamente no vamos a amar la verdad, ¿verdad? La palabra de Dios es verdad. No me acuerdo exactamente la cita, pero la Biblia en algún versículo sí dice así, y la palabra es verdad. Me parece que está en Juan, en el Evangelio de Juan, pero no recuerdo muy bien la cita, pero bueno, dice así.
Entonces dice que Jesús les enseñó a los judíos de ese tiempo que buscar la verdad era aquello que los haría verdaderamente libres. Ahí dice que si el Hijo te libertare, serías verdaderamente libre, ¿verdad? Dice, y Hebreos menciona que para ser maestro de la palabra deberíamos siempre enseñar la verdad, ¿verdad? Y la palabra de Dios es verdad. O sea, no podemos enseñar otra cosa que no sea la palabra de Dios, porque si no, estamos tergiversando, estamos saliendo. Podemos hacer lecturas de autores cristianos, podemos ver, leer lo que ellos piensan, sí, pero al final de cuentas, pues la Biblia va a terminar, porque por eso hay Biblias de estudio, ¿no? Creo que a estas alturas ya algunos tal vez han podido ir haciendo su biblioteca y tienen por ahí una Biblia de estudio y ven que esas Biblias, algunas traen una interpretación de los pasajes o de los versículos, pero es lo que Dios le reveló a ese hombre y él hizo su Biblia. Pero a nosotros nos debe de seguir revelando esta parte. Sí, hermana Eli. Perdón, profe, es que no está la hermana Rose y ella siempre es la que nos da las citas. En San Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén, sí es cierto. Y Gracias. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la Y verdad la os hará verdad, libres. libres. Muy bien, muchas gracias, hermana Eli. Sí nos faltó la hermana Rosaura, pero gracias a Dios, aquí está usted y están todos los demás. Entonces, pero ciertamente no, ya ven, les decía que estaba ahí en el Evangelio de Juan, pero ya muy bien la hermana Eli nos dio las citas y dice, es esta verdad, ¿no? Entonces, Hebreos especialmente nos cita que para poder ser maestros de la palabra, no podemos enfocarnos y no podemos ir a otra parte que no sea la Biblia. Podemos tener un apoyo, podemos tener un apoyo tal vez de un diccionario bíblico, de una enciclopedia, de arqueología y todo eso. Sin embargo, todo nos debe de regresar a sentar a la palabra. Por eso es que el intérprete solamente lo único que tiene que leer es la Biblia, ¿no? El pastor, yo recuerdo mucho, hace ya algunos años, el pastor nos daba unas clases de liderazgo a un grupo, pequeño de los líderes que nos enseñaba esta parte, pues sí, del liderazgo, de la consejería, de toda esta parte, pero realmente lo que se enfocaba más esas clases, recuerdo, es a la parte del cómo preparar una homilía, ¿no? Están viendo también, o ya vieron homilética, ¿no? O la están viendo también en este semestre, creo. Lo estamos viendo. Muy bien, están viendo el arte de preparar la homilía, de preparar el sermón y todo eso. Y veíamos en esas clases y él nos decía, pues, y al igual están viendo después, creo que de esta clase ven métodos, ¿no? Y él nos decía cómo a través de los distintos métodos, pero él nos decía, lo único es la palabra de Dios y en cierto sentido él nos explicaba y nos daba esta materia que es la hermenéutica, ¿no? En unas clases así muy fugaces nos las daba sin decirnos que era la hermenéutica, pero él nos daba la hermenéutica, ¿no? Y nos ponía en los ejercicios, nos daba diferentes citas y nos hacía extraer la palabra para poder dar un mensaje y ya se las presentábamos, las exponíamos y todo eso. Y entonces nos llevaba a todo esto y él nos daba en esta sugerencia y nos decía, ustedes pueden usar muchas herramientas, pero si ustedes desear preparar una homilía, una predicación, un servicio o una clase, si ustedes primero van a enciclopedias, a comentarios bíblicos, a diccionarios bíblicos, a bla, 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 bla. Ya, pelas. Porque lo primero que debes de hacer o que debe de hacer el maestro de la palabra
Esa era la palabra. Bueno, veíamos que lo primero que tiene que hacer, veíamos en los tres puntos de la clase anterior, de las tres características del intérprete, veíamos que primero tenemos que ir en búsqueda, creo que es el segundo punto, la segunda característica, si no me acuerdo, ahí les puse unas manitas llorando, ahorita que hice así. Si no me acuerdo, es el segundo punto, dice que debemos de acercarnos al autor de la palabra, ¿verdad? Entonces, si nosotros no empezamos con la oración, buscando a Dios y pidiéndole que Él nos hable a nosotros sobre el tema, pues obviamente, entonces estamos lejos del espíritu dócil. ¿Por qué? Porque vamos a querer dar lo que nosotros creemos. Vamos a tener esa idea preconcebida de que ya sabemos, de que conocemos el tema, de que tenemos un bagaje de algo cierto y ciertamente no hay un amor de la verdad. ¿Por qué? Porque no estamos yendo con el autor y no estamos primero leyendo la palabra y leyéndola y volviéndola a leer y después de que la leímos otra vez, ir y volver a orar con el autor y decirle, ¿qué me quieres decir en esto de esta cita que tú me diste? Y entonces él la va a empezar a revelar y él va, no sé si ustedes tienen presente cuando el pastor Jonathan está predicando y dice que él estaba meditando y en su plática o en su homilía, en el mensaje que nos va dando, dice que Dios le decía, ¿qué lees? ¿Qué estás leyendo ahí? ¿Qué estás viendo? ¿No? Entonces es así el punto, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer me tocó el poder servir a mi Señor, el poder llevar el servicio del día de ayer. Y yo estudiaba y me metía a buscar al Señor y el Señor me daba, conforme a la serie que tenemos, me daba esta cita, pero me hablaba muy fuerte, ¿no? Y cerraba y lo comentaba ayer en la conclusión del servicio, de la prédica, que primeramente para poder obtener de Dios tenemos que buscar su presencia, ¿verdad? Y Salomón dice que buscó y hizo 1000 holocaustos, ofreció 1000 holocaustos, y después de que lo adoró, que le ofreció, Dios se le presentó. Y después de que le dijo que iba a ser conforme a lo que él había pedido, pero que aún le había añadido, volvió a ofrecerle y volvió a adorarle, ¿no? Entonces Dios me hablaba en este punto de esa crucial de que nuestra vida siempre debe estar impregnada en la oración para buscar su guía, para buscar su dirección, para buscarlo en una necesidad, pero también en un triunfo. Y cuando Él nos contesta y da la dirección, debemos de volver a ir a adorar y no buscar nuestra propia verdad, nuestra propia interpretación, sino ser esos amantes de lo que es la verdad de Dios. ¿Ok? Y dice el punto 4, dice que el intérprete debe ser paciente y perseverante en el estudio. Dice, Jesús desafió a los judíos a escudriñar las escrituras, pues estos dominaban la palabra, pero no la entendían. Entonces, por eso dice que para Hebreos nos dice, y cerramos el punto anterior, que Hebreos nos dice que para poder ser buenos maestros de la palabra, debemos de enseñar la palabra, pero la debemos y se junta con este otro punto, debemos de ser pacientes y perseverantes en la palabra de Dios, en el estudio constante, en el releer y releer y releer y releer y releer, tener paciencia a lo que Dios, cuando Dios nos va a hablar, ¿no? Porque por ejemplo, aquí nosotros, Nuri, en Restauración Centro, estamos teniendo este año una dinámica de volver a leer la Biblia en su totalidad. Por ejemplo, este mes que estamos terminando, estamos leyendo Éxodo, el libro de Éxodo, y entonces
Pero dice este punto que debemos de ser pacientes y perseverantes. Si nosotros agarramos y llevamos una lectura así rápida, pero no nos detenemos a estudiar realmente, a saber lo que Dios quiere revelarnos, si no tenemos esa paciencia o si le preguntamos y empezamos a leer y no encontramos una respuesta, pues vamos a entrar en una impaciencia. Pero aquí el punto nos dice que para poder ser buen intérprete debemos de tomar nuestro tiempo, debemos de ser pacientes, debemos de buscar y seguir. Y si no hemos recibido el mensaje, debemos de volver a leer, debemos de volver a orar, debemos de volver a buscar hasta que Él nos indique. Y después de que nos indique, debemos de ser perseverantes, no dejarlo de hacer, sino de tenerlo en un constante. ¿Ok? Y por último, dice el punto 5 que debemos de ser, o el intérprete debe ser prudente en los textos que busca comprender, ¿no? Obviamente debemos de llevar una línea. Si nosotros tenemos un objetivo con el mensaje, pues obviamente debemos de ser prudentes en los textos que vamos a buscar comprender, ¿no? En nuestro caso, en Restauración Centro, a lo largo del año, este, Dios nos da una palabra y esa palabra que nos da para todo el año se desarrollan series conforme a la palabra. Entonces, pues obviamente, si, por ejemplo, ahorita terminando las clases, a las 9 hay otro servicio que es los pactos de Dios o Dios de pactos. Este, entonces debemos de buscar el texto, si fuera la ocasión que nos tocara el poder servir en la parte de la humildad, debemos de buscar un texto para comprender conforme a la guía que tenemos nosotros como Restauración Centro sobre un pacto divino, un pacto que Dios haya hecho con alguien, con algún personaje de la Biblia y ahí extraer la enseñanza para nosotros para después poder ser o tener ese espíritu de mediador y poder transmitir el mensaje, ¿verdad? Pero debemos de ser prudentes en los textos. Esta parte de la prudencia de los textos obviamente va acompañada en el objetivo, pero también en la parte de hablar lo que dice la palabra, no tergiversarla. Vamos a leer el punto. Dice que un principio básico de la comprensión es que va de lo sencillo a lo complejo. Vemos que nuestro Señor siempre enseñaba utilizando este método. Dice, debemos de medir siempre la sabiduría de Dios para poder enseñar, ¿no? O sea, ¿cuál es el método que enseñaba el Señor? A través de las parábolas, ¿no? Entonces, dice que debe de ir de lo sencillo a lo complejo. Por eso dice que debemos de tener prudencia. O sea, no podemos agarrar un texto muy complejo en el entendimiento si nosotros aún no tenemos esa habilidad para poder interpretar, ¿no? O sea, y no es que no podamos o no es que no tengamos la capacidad, porque al final de cuentas, quien te va a capacitar, quien te va a instruir, debe de ser el Espíritu Santo porque previamente lo estuviste buscando, ¿vale? Pero si nosotros estamos iniciando en esta parte de la interpretación del intérprete, obviamente no nos vamos a meter a desarrollar o a querer desarrollar Daniel, ¿verdad? Y las profecías mesiánicas y del fin del mundo de Daniel, porque nos tendría que llevar a leer Apocalipsis, porque está lleno de figuras, está lleno de muchas cosas que a lo mejor no vamos a comprender. O sea, no podemos empezar con eso complejo si aún no tenemos esta habilidad. No sé si me explico en este sentido, en este punto de de la prudencia de la búsqueda de los textos. O sea, nuestra interpretación o nuestro alimento debe de ir en lo sencillo, al escudriñar, al ser pacientes y perseverantes en el estudio para después poder tener ya esa capacidad o esa habilidad para poder hablar de cualquier tema
que se pueda poner enfrente de nosotros. ¿Sí? Sí, sí, hasta aquí los puntos. Vale. Dice que otro método de interpretación, dice que los resultados dependen de los sistemas o métodos de trabajo que se utilicen y esto se puede aplicar de la misma forma en la manera que estudiamos las escrituras. Dice, pero antes de avanzar a los métodos hay que contestar dos preguntas. ¿Qué es un método? ¿Y por qué es necesario seguir un método? A ver, ustedes están viendo ya métodos de estudio bíblico. ¿Qué es un método? Sin leer, ¿eh? Es ¿Sí? una, Ajá. es seguir, pues, pasos para, para llegar al resultado que estamos buscando. Ok, a ver, dilo. Es un proceso. Es un proceso, dice aquí. Comparte mi hijo con la clase. Dice que él es un proceso, va muy pegado a lo que nos decía la hermana Eli, ¿verdad? Es ese seguimiento o esa estructura que debemos de tener para poder llegar a un objetivo, ¿no? Dice, ¿y por qué es necesario seguir el método? Se debemos de cuestionarnos, preguntarnos o realizarnos estas dos preguntas. Pero primero, pues vamos a desarrollar lo que es la palabra método, ¿no? Dice que comenzando por la primera, la palabra método procede del griego que es métodos, que proviene de la preposición meta, que significa hacia y del sustantivo odos, que significa vía, o es decir, camino o marcha, o sea, vía de un camino. Entonces, si nosotros lo juntamos, es que es el camino hacia o la marcha hacia o la vía hacia algo, ¿no? De acuerdo a lo que nos comentaba la hermana Eli y aquí mi hijo igual decía que es ese proceso o esa guía que debemos de seguir para llegar hacia un objetivo, ¿vale? Dice, vamos a ver el método de Lucas. Dice, eh, la segunda es necesaria porque un método es un esquema normativo de operaciones recurrentes y relacionadas entre sí que producen resultados. Dice, ¿por qué es necesario? Esto contesta la segunda pregunta de por qué es necesario seguir un método. Dice que es necesario porque un método es un esquema normativo de operaciones recurrentes y relacionadas entre sí que producen resultados. O sea, ¿por qué es necesario seguir el método? Pues porque nos van a dar resultados, ¿no? Simplemente. Dice, dicho esto, comencemos con algunos métodos conocidos, los cuales podemos nosotros estudiar para ahondar más en las escrituras. Lucas fue uno de los hombres que la Biblia nos muestra que investigó y estudió a fondo para poder reunir los materiales para la escritura del Evangelio. Ahí en el Evangelio de Lucas, del 1 al 4, nos habla específicamente de este proceso o de este método que siguió el doctor para realizar o para narrarnos lo que él investigó. Y dice la palabra de Dios, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, ¿verdad? Dice que el excelentísimo Teófilo fue instruido por aquellos que empezaron, por aquellos ministros que empezaron a predicar la palabra y predicaban la palabra de verdad. Predicaban a Jesucristo, que es verdad, y lo complementaban con todas las profecías que él cumplió, que estaban escritos en eso, en aquellos momentos, en lo que ellos
sabían y conocían los judíos. Por eso veíamos en uno de los puntos acá de los aspectos que Jesús desafiaba a los judíos y en especial a los fariseos porque conocían, se sabían la palabra, se sabían la Torá, pero no entendían nada. Por eso Lucas aquí le dice, obviamente aquí ya Teófilo le está hablando y le está diciendo, aquellos ministros que predicaban la palabra, que ya no la enseñaron, en la cual ya fuiste instruido, la cual ya conoces, es necesario que yo también te la cuente conforme a lo que yo investigué, a lo que yo estuve escudriñando, dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. O sea, él estuvo indagando, él estuvo preguntando. Esto es un método de estudio, como el ir y preguntar, ir y cerciorarse. Un método que ustedes están viendo o van a ver, va a ser eso, ¿no? Como a través de las diferentes herramientas que podemos utilizar y una de las herramientas principales que debe de existir en nuestra biblioteca es un- se me olvidó. Sí, la Strong, que no es cierto, la Biblia Strong no es cierto, es bueno, el conocer el original de las palabras, ¿no? Se me olvidó el libro, si alguien lo tiene por ahí a la mano, por favor ayúdeme, pero es el conocer el original de las palabras para que nosotros podamos tener una buena interpretación. Es conocer la raíz de las palabras, porque hoy ya están traducidas y hablábamos en clases pasadas, que están traducidas conforme a lo coloquial que nosotros podemos tener, que nosotros podemos vivir, que nosotros como mexicanos podemos conocer, ¿no? Y poníamos un ejemplo ahí con Nuri la semana pasada, si mal no recuerdo, que ella nos decía de la turba, ¿verdad? Que eran los vientos. Es decir, si alguien nos dice, no, pues y nos lee hechos y dice, y se derramó una turba, es decir, si no es cierto, pues, fue un viento, ¿no? Recio. Sin embargo, ¿por qué? Porque debemos de entender eso y este método, esta herramienta que podemos utilizar para conocer el original de las palabras, para poder escudriñar de una manera mejor las escrituras. Dice que en este trabajo que hizo Lucas encontramos uno de los mejores trabajos que sigue un método. Dice, en primer lugar, vemos que hizo una profundización de la búsqueda de la verdad, partiendo y yendo más allá de lo que conocía. El primer paso es entonces investigar. A Lucas no le bastó con conocer los hechos, sino entenderlos, ¿vale? ¿Por qué? Perdón, porque no basta con que a nosotros nos cuenten, que a nosotros, por eso el pastor Jonah cuando está predicando y dice, gracias a Dios, agarren su Biblia y lean para que vean que no lo estoy inventando. Deben de tener siempre la palabra en la mano para que lo que yo les estoy predicando, lo que yo les estoy diciendo, ustedes lo comprueben de que estoy hablando la verdad, la palabra. Entonces a Lucas no le bastó solamente escuchar lo que alguien le enseñó, lo que le decían, lo que Pablo caminó con Lucas, de igual forma Pedro caminó con Lucas, o bueno, Lucas caminó con Pedro y con Pablo. Dice, y ellos le enseñaban, pero no solamente le bastó con esa enseñanza, con lo que escuchaba, con lo que ellos le decían, sino él fue más allá. Él se puso a investigar y dice aquí la escritura que lo hizo con diligencia. O sea, fue exhaustivo en su investigación de conocer lo que ya había escuchado, lo que ya le habían enseñado, ¿vale? Dice, segundo punto, y hasta aquí vamos a llegar, ya se nos va a acabar la clase. Dice, el segundo lugar
veremos que hace un proceso diligente y ordenado de análisis de todo el material que tenía a su alcance. Fue escrito o verbal, fuera escrito o verbal. Si prestamos atención dos veces, hace referencia a una búsqueda de todos los elementos disponibles. Es seguro que Lucas había leído y estudiado lo que otros habían escrito o hablado acerca de Jesús, claro, ¿no? Porque él empieza a decir que, que esta investigación que hizo la empezó a hacer conforme lo que ya habían escrito a algunos otros que estuvieron y caminaron y que escucharon de viva voz y que caminaron con el maestro, ¿verdad? Él fue a esos textos, los investigó y a raíz también de la investigación que estuvo haciendo con el pueblo, con las personas que fueron testigos, ¿vale? Y el tercer punto dice, en tercer lugar, dice que escribió el Evangelio de una forma ordenada para que la verdad sea claramente entendida. Notemos que la frase escríbetelo ordenadamente pretende el escribir un texto que no fuera confuso ni arbitrario. Este hombre nos dejó con esta aplicación uno de los métodos más visibles y que dejaron uno de los libros con riqueza y verdades de la vida de Jesús. ¿Vale? Obviamente, ¿por qué? O ¿cuál fue el motivo? La investigación exhaustiva, diligente y precisa que él hizo para conocer no solo lo que él ya había escuchado, sino corroborarla. Y a través de ese conocer, de corroborarla, pudo escribir un mensaje, un evangelio ordenado con todos los hechos que pasaron desde el principio. ¿Cuál es el principio? El nacimiento, ¿verdad? El mensaje y cómo va narrando los evangelios, ¿vale? Algunos narran las genealogías, el cómo se presenta, algunos mencionan a Juan el Bautista, otros no, o van dando ahí la versión conforme lo fueron viviendo, ¿vale? Este hombre no lo vivió, lo escuchó, lo leyó, lo investigó y lo narró, ¿ok? ¿Sí? Vale. Vamos a dejarle aquí porque ya nos faltan 5 minutitos para que termine la clase y pueden entrar a su siguiente clase. Hasta ahorita, les mando ahorita en un ratito hasta esta diapositiva para que tengan ahí el tema y todo eso. ¿Vale? Vamos a orar. Acompáñame en ese lugar. Señor, gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, porque nos has hablado, nos has dejado ver, Señor, que necesitamos seguir preparándonos, Padre mío, Señor, con ese espíritu dócil, Señor, con ese espíritu respetuoso, Señor, con ser amantes de la verdad, con estudiarla con diligencia, con paciencia, Padre mío, Señor, con escudriñar de constante, Padre bendito, Señor. No permita, Señor, que nos apartemos, sino que siempre estemos en búsqueda de lo que es tu palabra, Señor, en un buen entendimiento, Padre mío, Señor, no poniéndonos, Señor, dificultades, Señor, sino ir avanzando, Señor, conforme lo que tú nos vas revelando, Padre. Permítenos desarrollar, Padre mío, lo que tú vayas enseñando a nuestras vidas, ponerlo en práctica, Padre, para que podamos tener un mejor estudio, una mejor hermenéutica, un mejor análisis de tu palabra, Señor, pero sobre todo una mejor vivencia de ella. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos. Padre, te pido que les bendigas, que les guardes, que sigas con ellos en su clase y que siempre tu presencia nos acompañe de día, de noche, Padre, en donde quiera que estemos. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuídense mucho. Nos vemos primero, Dios, la siguiente semana. Dios les bendiga. Gracias, bendiciones.